buenos días. Gracias a todos por su presencia hoy aquí. Gracias nuevamente a Caja Rural por su amabilidad. La verdad es que estos desayunos no hubiesen sido posibles sin la deferencia y la amabilidad constante de Caja Rural. Unos desayunos que concluyen hoy, después de haber estado recorriendo la comunidad autónoma. Hemos estado en Teruel, hemos estado en Huesca, estamos en Zaragoza, lógicamente, y estamos en este caso con la candidata del Partido Socialista al Ayuntamiento de Zaragoza. Muy buenos días, Lola Ranera. Buenos días, muchas gracias. Pues si le parece, arrancamos. Esta semana teníamos la buena noticia de que Zaragoza ha pasado de ser la quinta ciudad de España a convertirse en la cuarta ciudad de España. ¿Exige esto algún tipo de cambio en su modelo de ciudad, en su proyecto político? Explíquenos qué ofrece a los zaragozanos. Bueno, yo lo primero, daros las gracias, que nos lo he dicho anteriormente, dar las gracias a Heraldo de Aragón, dar las gracias a Eneo y dar las gracias a Caja Rural. Ahora estábamos hablando que estamos en una de las salas que remodeló el edificio en concreto un arquitecto socialista, masón, que de hecho cuando lo mataron en el 36 en el acta aparecía que lo mataron por socialista y masón, ¿no? Entonces es bonito estar hoy aquí. Si no te importa, señor Iturbe, para hablar del plan, para hablar de modelo de ciudad, yo creo que es importante siempre contar de dónde vienes. Es imprescindible saber de dónde vengo y yo mis primeros recuerdos son siempre comprometidos en proyectos sociales. Mi vocación ha sido siempre el servicio público y por lo tanto eso ha sido mi seña de identidad, mi marca, mi ADN, mi genética. Y luego lo imprescindible de todo ello es que he tenido la suerte de participar en gobiernos, sobre todo en el mejor gobierno que ha tenido esta ciudad, el gobierno socialista de Juan Alberto Belloch, y eso me ha dado la suerte de poder tener esa sensación, ese intangible de que éramos capaces de creer en nosotros mismos. Y eso es lo que aspiro en esta ciudad, a volver a creer en nosotros mismos. También le digo, durante 8 años he estado en la oposición y ahí es verdad que hemos tejido perfectamente el modelo de ciudad, con las entidades, con los vecinos. Por eso yo lo primero que le aconsejo a Natalia Chueca, si se me deja hacer algún consejo, lo decía ayer mi compañero Javier Lambán en otro medio, que es muy importante estar en la oposición. Seguramente a ella le vendría muy bien estar en la oposición para conocer la ciudad y para poder tejer ese modelo de ciudad. Dicho ¿de qué plan estoy hablando yo? Yo estoy hablando de un plan de que las personas sean el centro de las políticas. A mí me interesan los ciudadanos, a mí me interesa la inmensa mayoría. Yo quiero gobernar para todos, absolutamente para todos, porque las ciudades son espacios de derechos de los ciudadanos, de todo tipo de derechos, y por tanto es imprescindible que gobernemos para todos ellos. A partir de ahí vamos a trabajar en 4 ejes, fundamentalmente. Un primer eje de movilidad, un segundo eje de barrios, luego me imagino que iremos desarrollando, un tercer eje de talento, necesitamos atraer el talento, necesitamos que el talento se quede, necesitamos generar suelos industriales, necesitamos que las empresas vengan, necesitamos una administración útil, necesitamos que nuestros jóvenes se queden porque tienen vivienda. En estos momentos, con los jóvenes de 30 años, solo 3 de cada 10 se pueden independizar y al final lo que necesitamos y lo que voy a hacer cuando sea alcaldesa el 29 de mayo es convertir los retos globales que tenemos, retos como el cambio climático, retos como un envejecimiento de la ciudad, retos como qué queremos que Zaragoza sea en Aragón, si queremos apostar por un área metropolitana, si queremos ser tractor de Aragón, esos retos los voy a convertir en oportunidades. Y ese es el objetivo, pero claro, si me preguntas de plan y modelo, voy a minimizar porque podría estar 2 o 3 días contándote proyectos si parece, y a lo mejor, lo siento por el público, se alargaría. Bueno, si le parece, vamos a ir desgranando. Vamos con lo que es en este momento movilidad y vamos a hablar también de uno de sus proyectos estrellas, la línea 2 del tranvía. Primera pregunta, ¿cómo se paga? ¿Cómo se paga después de que la línea 1 en este momento tampoco tenga una situación económica muy saneada? Presupuestariamente tiene unas severas dificultades. ¿Cómo se paga esa línea 2? Bueno, lo primero, el proyecto estrella para el Partido Socialista son los ciudadanos. Lo digo porque me parece que es importante aclararlo. Solo trabajar para los ciudadanos tiene interés en la política, por lo menos para mí. El segundo, el tranvía. Pues mira, aquí incluso me voy a enfadar un poco, porque creo que el Partido Popular ha colocado una mentira en la sociedad que no la debemos dejar pasar. Es mentira. Yo afirmo con rotundidad que Zaragoza, la ciudad de Zaragoza, los zaragozanos no deben ni un euro al tranvía.
No tenemos ni un euro de deuda. Explíqueme entonces. Eso es, voy a intentar explicarlo. En el 2007, sociedad mixta del tranvía de Zaragoza, eran otros momentos, como dice Willy Brandt, ¿no? Como decía Willy Brandt, cada momento tenía unas respuestas y en ese momento se hace una sociedad con empresas. Estoy hablando de Ibercaja, estoy hablando de Avanza, estoy hablando de Acciona, estoy hablando de CAF, bueno, una serie de empresas. Y, efectivamente, en el 2009 hay una concesión. El Ayuntamiento de Zaragoza está en un 20% ahí, en esa concesión. Pero, y hay una deuda, hay una imputación de riesgo. Y eso es lo que se nos incorpora desde Europa, una imputación de riesgo. Para los que no estén acostumbrados a esto del mundo de la administración, lo voy a explicar más fácilmente. Si mi hija tiene un empleo, tiene una solvencia económica y decide comprarse una vivienda, lo que nos va a pedir a sus padres es que la avalemos. Y lo que vamos a hacer es avalar a nuestra hija, a sabiendas de que mi hija, que será, ahora no, pero será, espero en un futuro, una persona responsable, irá pagando mes a mes. Es lo que hace la sociedad mixta, pagar mes a mes. ¿Ustedes creen que Ibercaja está arruinado? ¿Que Avanza está arruinado? ¿Que la CAF está arruinada? Y espero que no solamente por el pago de la sociedad mixta, sino por todo lo que traería en esta ciudad. Están pagando todos los meses, estos años, la deuda contraída para hacer la línea 1 del tranvía. Por lo tanto, nadie pone en duda la capacidad de pago, pero sí está claro que si se plantea una nueva inversión, como es poner en marcha una línea 2, eso requiere un nuevo esfuerzo económico. Señor Iturbe, ahora ha hablado de la línea 2, pero lo que quiero es que quede absolutamente claro que lo único que tenemos es una imputación de riesgo. Es decir, somos avalistas. Europa dice, usted, administración responsable y solvente, tiene que ser avalista. Esa es la situación. Por tanto, no hay deuda del tranvía. La ciudad no tiene una deuda del tranvía. Primero. Segundo, evidentemente, tenemos una apuesta muy clara por la línea 2 del tranvía. Una línea 2 del tranvía que la única deuda que tenemos con la ciudad es con 250.000 zaragozanos, con los vecinos de Oliver, San José, Las Fuentes, Delicias y Valdefierro, que han sufrido, los que más, una huelga de 650 días gracias a las habilidades de la consejera, la señora Chueca. Eso es lo que han sufrido esos vecinos y con ellos tenemos una deuda. ¿Cómo la vamos a pagar? Pues evidentemente nos fuimos a Europa, nos fuimos a Bruselas para preguntar. ¿Ahora podría pagar Bruselas una línea 2 del tranvía? Por lo tanto, yo niego categóricamente, y además me parece hasta mal que una consejera de movilidad pueda decir eso, que no se puede hacer técnicamente la línea 1 del tranvía y que no se puede pagar económicamente. Entiendo que estos son los mismos que votaron en contra de la línea 1 del tranvía y que decían que la línea 1 técnicamente no era posible. Bueno, pues la línea 1 del tranvía es una historia de éxito. Una historia de 30 millones de usos al año, una historia de que es la línea más utilizada en toda Europa, una valoración en el barómetro municipal, no lo dice el PSOE, una valoración en el barómetro municipal de 8,34%, una garantía de accesibilidad universal para todos los ciudadanos, contando que tenemos un censo de discapacidad en la ciudad de Zaragoza entre un 9 y un 10%. Por eso apostamos por una línea del tranvía. Y Europa nos dice, técnicamente se puede hacer, de hecho lo dice el Plan de Movilidad del 2018, que para la consejera, la señora Chueca, tendría que ser la Biblia laica, estoy hablando del 2018, no hablo de 1903, hablo del 2018, donde se hizo un plan de movilidad por una empresa importante en la ciudad que se llama IDON, y en ese plan de movilidad habla de la línea 1 del tranvía, de la línea 2 y habla de la línea 3. ¿Cómo puede sostener la consejera de movilidad que no se puede hacer técnicamente la línea 2? Mientras tanto, va a buscar premios por Europa, que eso, ¿verdad? A veces la ciudad y la historia es muy caprichosa y se va a buscar premios por el tranvía. Pero es imprescindible hacer esa línea 2 del tranvía porque hay que conectar, hay que hacer la gran malla de la ciudad. ¿Pero usted tiene el compromiso de Europa para pagar la línea 2 del tranvía, el 100% de esa línea? Vale, yo no tengo el compromiso de Europa para pagar el 100% de esa línea. Yo lo que le puedo decir es que allí mantuvimos una reunión con la presidenta de la Comisión de Infraestructuras, con Karima Delli, que es la responsable del Partido de los Verdes. Estuvimos con los técnicos de allí de Bruselas, de transporte. Estuvimos con el comisario de transportes y lo que nos dijeron es, claro que hay fondos. En estos momentos, con los Next Generation, 3.100 millones. Con el Repower,
otros tantos. Con la Horizon, otros tantos. Con el ECF2, otros tantos. Pero que se está pagando el tranvía de Alicante, que se está pagando el tranvía de Valencia, que se está pagando el metro de Sevilla, que en Europa se está apostando por el tranvía. ¿Y por qué se apuesta por el tranvía? Pero esto no es un capricho socialista, ni una historia de éxito de 30 millones de usos. Se apuesta por el tranvía porque en la actualidad hay que apostar por tener mucho cuidado con el cambio climático, porque tenemos que poner medidas en marcha contra el cambio climático. Me argumentaba usted el éxito de la línea 1, un éxito que está sostenido también en la reordenación de líneas. Lógicamente, la traza del tranvía lo que ha hecho ha sido sacar las otras líneas o las líneas que tradicionalmente concurrían por ese espacio, lógicamente han ido a otras partes de la ciudad. Si en el hipotético caso de que se pusiera en marcha esa nueva línea 2, habría también que reordenar las líneas, poner en marcha otro modelo. También el Partido Popular argumenta que no hay espacio físico para poder meter el tranvía por donde se lo plantean, es decir, que las calles no dan más de sí. ¿Cuál sería un poco el modelo? Porque estamos hablando de que el año que viene vence la contrata que hace mención al tema de los autobuses, hay que reordenar, lógicamente, los servicios. Hemos vivido una etapa de conflictividad muy intensa de lo que hace mención a los trabajadores de la contrata pública. El escenario, cuando menos, es complejo. ¿Cuál es un poco el planteamiento? Es complejo, interesante, atractivo, me lo planteo como un reto y es el momento porque si no perdemos el tren. Y digo de perder el tren porque hablamos de movilidad. Es imprescindible empezar a realizar y poner en marcha un proceso de movilidad garantizando el cambio climático. Mira, ha dicho muchas cosas usted. Yo voy a empezar por una. En Europa lo que nos decían es, os estáis equivocando. Estoy mirando a Inés Ayala, mi compañera. Os estáis equivocando. No solamente tenéis que plantear el tranvía como un proyecto local, tenéis que aspirar a ser un área metropolitana, incluso aspirar a conectar a nivel ferroviario. Allí lo que nos estaban indicando es que diéramos el paso a ser transfronterizo. Y lo que nos estaban diciendo es que hay que conectar con el AVE. Claro que hay que conectar el AVE, si es la entrada de nuestro turismo y de nuestros trabajadores. Hay que conectar con el aeropuerto, claro que hay que conectar con el aeropuerto y hay que trabajar en la línea del tren-tran. Hay que ir hasta Plaza. En Plaza, en la actualidad, para que lo sepan todos ustedes, están subiendo 16.000 personas, mayoritariamente en coche. Y la auténtica revolución es que el coche se quede en casa. Y solo se podrá quedar el coche en casa si somos capaces de ofrecer un buen transporte público. Le interrumpo un momento, por favor, que eso me parece muy interesante, pero quizás entonces no sería más oportuno, planteo, antes de hablar de una línea 2 del tranvía, extender la actual línea 1 hasta Plaza. ¿No sería eso quizás más prudente, más ordenado en el tiempo? Me pregunto. Prudente lo es todo. Y evidentemente lo que tendremos que ir es estudiando y haciéndolo por fases. Y eso va a ser absolutamente prioritario, el ir trabajando por fases. Y todo esto desde la intermodalidad. Claro que tenemos que reordenar los buses. Es que la señora Chueca no ha hecho ni una reordenación de autobuses en 4 años. Yo también soy de las que creo que lo peor que le ha pasado a esta ciudad y lo peor que le ha pasado a Jorge Azcón se llama Natalia Chueca, una huelga de 650 días, una incapacidad absoluta, una huelga de FCC que la paró un COVID. Por tanto, yo lo que creo que es fundamental sentarnos, estudiar el tranvía como eje fundamental, como eje principal, trabajar con Bruselas esta oportunidad que tenemos. Es que estuvimos hasta con el BEI. Es que nos ponían a una persona para hacernos una asesoría gratuita para empezar a estudiar y analizar un proyecto del tranvía, para hacer un trazado, para tener una aspiración de convertirnos en área metropolitana. En estos momentos, muchos de los ciudadanos de nuestra área metropolitana están consumiendo servicios en la ciudad de Zaragoza y, por tanto, nosotros tenemos que ser tractor de todo ese movimiento. Es imprescindible que trabajemos en la movilidad y eso es clave y además con un cambio climático que desgraciadamente ha venido para quedarse y tenemos que esos retos convertirlos, insisto, en oportunidades. A mí me parece prioritario. Movilidad respecto a la construcción de un área metropolitana, que es cierto que Zaragoza concentra población en lo que es su área más próxima, lógicamente, pero no termina de convertirse en ese gran espacio metropolitano, ni siquiera tiene la conexión tan ansiada que es la conexión con Huesca a través de un tren rápido. Claro. Ese tipo de voluntades, quizás, ¿cómo las vería? La voluntad de la conexión rápida mediante un tren entre Zaragoza y Huesca.
Pues seguramente no nos hemos convertido en ese espacio de área metropolitana porque no hemos generado esos servicios para hacerlo. Y eso es lo que estoy proponiendo yo, generar esos servicios, tener oportunidades, el poder conseguir que ese tranvía llegue al AVE, que pueda mantener esa conexión con el tren-tran. Esto es un proyecto, además, que están trabajando muy bien desde el Consorcio de Movilidad, desde el Gobierno de Aragón, y como estoy convencida que mi compañero Javier Lambán será otra vez el nuevo presidente del Gobierno de Aragón y yo voy a ser la alcaldesa a partir del 29 de mayo, ahí tenemos que generar unas sinergias y sumar que van a ser absolutamente imprescindibles para esta ciudad. Señora Ranera, ¿qué hay de malo en que unos empresarios, inversionistas que compran un club de fútbol como es el Real Zaragoza, construyan el estadio de fútbol? Si encima, además, no le cuesta nada a la ciudad. ¿Qué hay de malo? No hay nada de malo que efectivamente vengan inversiones. Aquí lo único que hay de malo se llama Jorge Azcón. Que alguien pague y haga una inversión a mí me parece estupendo. Pero que Jorge Azcón no haya hecho absolutamente nada en 4 años. Yo quiero recordar que Jorge Azcón tuvo la fortuna, que no la tuvo mi compañera Pilar Alegría, de hace 4 años poder entrar al campo de fútbol, a un campo municipal, y presentar un proyecto. Y entonces él tiene un problema, y es que tiene una auténtica emergencia electoral. Una emergencia electoral que tiene que resolver, porque además, desgraciadamente, su legado no es ninguno. El legado del señor Azcón es la Plaza Santa Engracia, la Plaza Salamero, 400 metros de Avenida Navarra y un trozo de Tenorfleta. Ese es el legado de Azcón. Por lo tanto, él tiene que marcar un legado que es el campo de fútbol, su campo de fútbol. Y ese campo de fútbol no ha llegado. Yo lo que les quiero decir a ustedes es que a mí me ha llamado una vez. En todo el proceso del debate de la Romareda, me ha llamado una vez el señor Azcón. Hombre, yo una vez, una hora, que además los que lo conocéis os lo imagináis, solamente habló él, me hace pensar que no tenía mucho interés en grandes consensos con el Partido Socialista. Esto que me cuentan me parece interesante, pero por favor, explíqueme por qué en este momento, si usted, por lo que me está explicando, no tiene ningún problema a que unos inversores construyan el campo de fútbol, ¿por qué ese proyecto no es realidad, sabiendo que el Partido Socialista ha mostrado sus reticencias? Tendríamos un campo de fútbol si en el 2005 no lo hubiera judicializado el PP. Eso es imprescindible. Ya tendríamos un campo de fútbol. Y nosotros, por responsabilidad a la ciudad, porque ya hemos pagado más de 4 millones de euros en proyectos de campos de fútbol, garantizo que habrá un campo de fútbol. Eso lo garantizo. El 29 de mayo habrá un campo de fútbol. Habrá un proyecto. Pero hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien. ¿Y sabe lo que pasa? Que cuando hay muchas prisas, las cosas se hacen mal. Y evidentemente, si ha habido requerimientos, como siempre que hay cualquier modificación de plan general, yo quiero explicar, las modificaciones de plan general las tenemos que mandar al Gobierno de Aragón, todos, Zaragoza, Huesca, Teruel, La Almunia, Cariñena, Daroca, todos. Y evidentemente, si alguna administración ha hecho mal la modificación de plan general, pues el Gobierno de Aragón dice, oiga, aquí hay un requerimiento, ustedes lo tienen que hacer bien, porque legalmente hay que hacerlo bien. Eso es lo que se le está diciendo al señor Azcón, que haga bien las cosas. El problema es que ha dejado pasar 4 años. Pero le vuelvo a interrumpir, y no quiero ser pesado porque no me gusta jugar a periodista pesado que repite y vuelve a repreguntar, pero le vuelvo a preguntar, ¿qué problema hay en que unos inversores estén dispuestos a construir un campo de fútbol? Que no tengo ningún problema. Seguramente me he explicado mal. Yo no tengo ningún problema. Es más, lo que no tengo ningún problema es que está abierta la licitación hasta septiembre y me gustaría que se presentaran cuantos más mejor, porque así garantizaríamos mayor concurrencia. Y, por cierto, igual sería mejor no contarlo mucho en la prensa. Yo ya sé que a los medios os puede interesar, pero estamos en un proceso de licitación y, por lo tanto, debería haber un poquito de silencio en presentar los proyectos. Pero esto es por norma administrativa. Esto es una cuestión administrativa. No se deben de conocer los proyectos antes de que se abran los sobres y los sobres se tendrán que abrir en septiembre. Pero dicho esto... Bueno. Pues, de esto, si me permiten, podríamos hablar largo y tendido, pero no es motivo de discusión. Pero bueno, yo creo y defenderé siempre el interés periodístico por encima de otro tipo de consideraciones, pero bueno, hablemos. Sí, yo le entiendo que tengan ustedes interés periodístico y además para eso están los medios de comunicación, para dirigir y decidir las prioridades, por lo menos del medio. Pero, claro, contundente, Romareda, sí,
campo de fútbol habrá, pero por responsabilidad a los ciudadanos. También lo digo aquí, porque tenemos una responsabilidad con la ciudad de Zaragoza. De acuerdo. Que ya vale. ¿Habrá campo de Necesitamos fútbol? un equipo de primera y necesitamos un equipo de primera. Y necesitamos llegar al Mundial 2030. ¿Habrá campo de fútbol? Habrá campo de ¿Cuál será fútbol. la fórmula? Bueno, pues si hablamos de modelo, es verdad, le voy a explicar mi modelo. Se lo intenté explicar al señor Azcón en una hora, más o menos en una hora con el señor Azcón puedes hablar entre 3 y 5 minutos, se lo intenté explicar. Evidentemente no tuve mucha garantía. Yo le doy la oportunidad ahora para que lo explique. Y me alegro muchísimo. Pues bueno, nuestro modelo, además testado por unos catedráticos que nos decían que era posible económicamente, que podía seguir siendo atractivo para que las empresas pudieran hacer ese campo de fútbol, es un modelo basado en concesión, en una concesión. ¿Eso qué quiere decir? Eso lo que quiere decir es que seguimos garantizando el control desde la ciudad, el control municipal de campo de fútbol. Y por lo tanto es una concesión a 40 años. Teníamos los datos, lo decían los catedráticos, que ahí había una línea de negocio, había una línea de beneficio. Y por lo tanto vayamos a la concesión. ¿Qué es lo que ha decidido el señor Azcón? Bueno, como yo creo que este libro estaba hecho hace mucho tiempo y nos han ido pasando las hojas, pero el libro estaba hecho, en lo que ha propuesto es un derecho de superficie. El señor Azcón lo que ha hecho es privatizar el proyecto y evidentemente él está a favor de la privatización, yo estoy a favor del control de lo público, porque es el estadio municipal. Y por cierto, lo que no se pierde en cualquier caso nunca es la propiedad del suelo, que esa es propiedad pública, evidentemente. sí, claro, pero de aquí a 75 años, evidentemente el campo, imagínese usted cómo estará, que en estos momentos tiene 70 años y hay que hacer una remodelación. Quiero decir, es una privatización, es un derecho de superficie y eso es así. De cualquier forma, también le digo una cosa, antes del tranvía se lo comentaba, yo trabajaré para que Europa lo pague, porque cada momento requiere unas necesidades, pero es que igual si sacáramos la línea 2 del tranvía sería mucho más atractiva de cara a las empresas. Habría operadores para apostar por una línea 2 del tranvía, más atractivo seguramente que el campo de fútbol en la situación actual que tenemos. Eso sí que es noticia. Es decir, si hay operadores privados que estén dispuestos a invertir en la ciudad de Zaragoza para construir una línea 2 del tranvía, eso tiene lógicamente mucho interés. Ya nos dirá. Primera idea, esos operadores. Europa. Toca que Europa cuide a las ciudades. Las ciudades es lo más importante que tenemos. En las ciudades es donde están las personas, donde están nuestros vecinos y, por tanto, tiene que hacer un esfuerzo económico. Pero lo segundo, yo estoy convencida que si licitáramos la línea 2 del tranvía, habría operadores. Y habría operadores porque serían 30 millones de usos más los 20 del este-oeste, más la sinergia que generaría, que convertiría los 30 millones en 34. Le garantizo yo que esa concesión iría adelante. Hablaba antes de los requerimientos. Ayer mismo llegó un nuevo requerimiento de información por parte del Gobierno hacia el Ayuntamiento. Aquí hay dos cuestiones fundamentales. Una, el señor Azcón defiende o cree que este es un debate sostenido en la independencia municipal, en la capacidad para poder decidir sin tutelas de ninguna naturaleza. No está hablando de otra cosa, al menos así se ha expresado en prensa. Y dos, una cuestión que me preocupa. ¿No teme que los repetidos requerimientos que están existiendo por parte de la DGA hacia el Ayuntamiento pongan en riesgo el proyecto? Me explico. ¿No tiene miedo de que los inversores decidan desistir de su inversión y marcharse? Vale, pero entonces, ¿qué está pidiendo el señor Azcón? ¿Que los funcionarios no hagan su trabajo? Porque eso solo tiene un nombre y es prevaricación. ¿Eso está pidiendo el señor Azcón? ¿Que no hagan los funcionarios su trabajo? Es un tema. Igual si el señor Azcón hubiera iniciado este trabajo hace tiempo, que recuerdo que hace 2 años en el debate del Estado de la ciudad el Partido Socialista le propusimos empezar a trabajar con la Romareda, igual si el señor Azcón hubiera querido un campo de fútbol de verdad y no una arma electoral para tenernos entretenidos y discutir sobre algo, igual entonces en estos momentos los funcionarios por unanimidad no estarían diciendo en estos momentos que está mal hecho. Pero vamos, es que los funcionarios hacen lo que tienen que hacer, solo faltaría. ¿Le preocupa? Por cierto, el único funcionario que no fue a la coordinadora de urbanismo provincial, al Consejo de Urbanismo Provincial, fue el del Ayuntamiento de Zaragoza. Igual incluso, no sé, no quiero yo pensar mal, pero igual tenía problemas para defender un proyecto que efectivamente sus compañeros aprobaron por unanimidad, que no estaba bien y hay unos requerimientos.
respondan a los requerimientos y no pasa absolutamente nada más. Esto no es un tema político. El único que ha interesado llevar esto a tema político se llama señor Azcón, se llama Jorge Azcón, y ahora Natalia Chueca, que dice lo mismo que su jefe. Pero esto no es un tema político, esto es un tema de hacer las cosas bien. Esto es una chapuza, esto es un fiasco del señor Azcón. Y el único que está poniendo en riesgo que no haya campo de fútbol en esta ciudad se llama Jorge Azcón. Le preguntaba también por si le genera algún tipo de miedo el hecho de que los inversionistas puedan desistir. Pues ojalá no desistan, claro que no. Es bueno para la ciudad que haya inversores que quieran apostar. Eso es que tenemos una ciudad que es atractiva. Seguramente lo mejor que le ha pasado a esta ciudad son las inversiones que ha hecho el Gobierno de Aragón en la ciudad y por eso la hace atractiva, que vengan inversores. Están viniendo empresas porque se está ampliando el suelo industrial. Por cierto, en Zaragoza no sé cómo vamos a tener las empresas porque no tenemos suelo industrial. Tenemos que empezar a hacer modificaciones de plan general para ampliar el suelo industrial. Si no, será imposible traer empresas. A mí que me llegan inversores, encantada, alfombras rojas, ¿verdad?, que solemos decir, pero el problema no son de los inversores, en ningún caso. El problema es de un alcalde que ha perdido el tiempo, distraído, entiendo que distraído en hacer partidismo, decidió ser el presidente del PP Aragón y en ese momento empezó la confrontación y ya se tuvo que dedicar a lo que se dedicó, y es a utilizar la alcaldía para hacer partidismo. Eso es lo que hay y eso es lo que ha pasado en la Romareda, que está poniendo en riesgo un campo de fútbol. Pero lo resolveremos. El 29 de mayo seré alcaldesa y habrá un campo de fútbol. ¿Le gusta la Plaza Salamero? Igual podíamos preguntar más a la gente, podíamos interactuar. Pido comodín del público, a ver cómo... Le estoy preguntando a usted si le gusta la plaza. Pues mire, cuando estamos apostando porque hay que parar al cambio climático, igual un poco lo de renaturalizar un poquito las plazas, ¿verdad? Pero lo estamos viendo también durante estos 4 años. ¿Sabe lo que hace la señora Chueca? En vez de en los alcorques poner árboles, lo que hace es poner cemento. Yo creo que están muy cercanos al cemento este gobierno, le gusta mucho el cemento, no sé muy bien por qué motivo. Yo creo que lo que hay que hacer es apostar por plazas más renaturalizadas, igual que patios y colegios, en este caso también, que tenemos que apostar por renaturalizar los colegios y los patios. Ya le pregunto, ¿le gusta el nuevo Parque Pignatelli? El nuevo Parque Pignatelli, pues mire, el nuevo Parque Pignatelli ahí sí que tengo que decir. Mira, el nuevo Parque Pignatelli en la época de CEC hicimos un proyecto súper atractivo con todas las entidades, un proceso de participación que hay que decir que estuvo muy bien, donde decidimos que con el dinero que se iba a trasladar de esa urbanización, del tema de las viviendas, lo íbamos a dedicar para hacer una serie de equipamientos para el barrio. Además, el Parque Pignatelli es un cogollo ahí que está entre Torrero, San José, Universidad. Nos pusimos de acuerdo, que no es fácil en el Ayuntamiento de Zaragoza, entidades asociativas, asociaciones de vecinos y las 3 juntas de distrito y todos los grupos políticos para hacer esos equipamientos. Y ha ejecutado el señor Azcón y ¿sabe lo que ha hecho el señor Serrano? Pues hacer caja. No hay equipamientos, no está habiendo equipamientos. Por no haber, no está abierto ni el kiosco. Un kiosco de una familia, históricamente, que estaba trabajando allí, que era un recuerdo para el barrio, que era un motor, que era un espacio donde iba la familia y que la señora Chueca decidió hacer unos pliegos obscenos, no ilegales. Si hubieran sido ilegales yo me hubiera ido al juzgado. Fueron unos pliegos obscenos porque pedían 1 millón de euros en mejoras. Claro, 1 millón de euros en mejora, ya le garantizo yo que las pequeñas empresas y la mediana empresa tienen dificultad. Y al final lo que estamos haciendo es expulsar a los comerciantes, expulsar también en la hostelería a la pequeña y mediana empresa para que los grandes, los que pueden en esos pliegos ir a una mejora de 1 millón de euros, estén. ¿Y sabe lo que ha pasado? Que se adjudicó en el 2021 y hoy, a día de hoy, ayer mi compañero lo denunciaba, no está abierto el kiosco. ¿Y por qué no está abierto? Porque el ayuntamiento es incapaz, también eso, de dar una licencia urbanística. Porque el kiosco va también con los cochecitos y las camas elásticas del Parque Pignatelli y han sido incapaces. Por tanto, 1,
el dinero, hicimos caja en el Ayuntamiento de Zaragoza y no hicimos los equipamientos. 2, el kiosco, hicimos una obscenidad, 1 millón de euros en mejoras y sigue cerrado. Y 3, hemos expulsado a una familia, igual que en el Cabezo del Parque Grande, igual que en otros kioscos de la ciudad, que se ganaban la vida muy bien, que eran pequeñas empresas, que todos tenemos recuerdos de pequeños de estar en esos espacios y que ahora, pues bueno, van a ser las franquicias las que ocupen esos espacios. Esto es otro modelo de ciudad, ¿eh? Esto es otro modelo de parque. Y esto es muy importante que nos paremos. ¿Qué parques queremos? ¿Qué espacios públicos queremos? ¿A quién le damos los espacios públicos? Lo que más vale en una ciudad son los espacios públicos. Eso es lo prioritario. Y los espacios públicos son de los ciudadanos. Los parques son de los ciudadanos, no deben ser de las franquicias. Deben ser de los ciudadanos y deben ser de las familias que trabajan por la ciudad, de la pequeña y mediana empresa, que la estamos expulsando totalmente en estos últimos 4 años. Ya sabe que hay un tema que para los periodistas siempre resulta muy goloso y además son preguntas recurrentes que he hecho a todos los candidatos. ¿Quién ha hecho las listas de su partido? Pues mire, aquí está el secretario general provincial de mi partido, pues las han hecho quien las hacen siempre en mi partido, los afiliados. Ha habido asambleas en todas las agrupaciones, a nosotros nos gustan estas cosas, de hacer asambleas, de hacer listas, de ordenar las listas, porque además, esto nos lo puede decir bien Juan Antonio Sánchez Quero, el orden de la lista es estrictamente los votos que cada uno de los compañeros que están en esa lista han sacado en sus agrupaciones locales o en otras agrupaciones ¿Usted locales. no ha intervenido entonces en la elaboración de las listas? Yo he intervenido como una afiliada más, por supuesto, en mi asamblea, que voté como todos los afiliados que tienen derecho a votar. A nosotros nos gusta esto, nos va la marcha de las primarias, nos da la marcha de las asambleas y efectivamente a nosotros nos gusta trabajar así, elegir a los mejores, que es la lista que tenemos. O sea, que el modelo, para que yo lo entienda, se sostiene sobre aquellos que han tenido más votos, ocupan una posición superior, ordenada en el escalafón. Ordenada, absolutamente ordenada, a excepción de... ¿Es una cuestión de familias políticas o de agrupaciones políticas? Quien tiene más capacidad para influir llega más arriba. No, eso ha sido una conclusión que ha sacado usted. No es una pido que me lo cuestión, explique. No es una cuestión de familias. Aquí tenemos 2.000 afiliados que están en sus asambleas, en sus agrupaciones locales, dependiendo dónde viven, y que han ido a su asamblea cuando su secretario general o la secretaria general les ha convocado y han votado. Hemos hecho una parrilla de nombres tal como marcan los estatutos y luego, evidentemente, quien ha querido en cada asamblea incorporar a otros nombres, los ha incorporado. Y hemos elegido a los mejores, como siempre, a excepción de 2 personas que son independientes, que van en la lista y, lógicamente, no han estado en ese proceso democrático, absolutamente democrático, no como otros, que funciona el dedo y te tocó. Ahí va, que en la línea sucesoria estaba otra. Te tocó. Eso lo hacen muy bien en el Partido Popular, nosotros no, a nosotros nos gusta esto de la democracia, nos la creemos profundamente la democracia y la llevamos hasta el último minuto en nuestras listas. Por cierto, unas listas que no solamente las aprueban las asambleas, que no solamente la aprueba el comité provincial, que no solamente la aprueba el comité regional, sino que por unanimidad la ha aprobado el comité federal de nuestro partido. Por lo tanto, absolutamente consagrada la lista y con el visto bueno de todos los órganos del partido. Me reía por la expresión, no claro, me reía por sí, claro, solo faltaría. No me reía nada más. ¿Y entonces quién es su número 2? El número 2 en la lista es un independiente, Paco Galán. Sí, sé quién es Paco muy Galán. Grande, ya veréis. Sé quién es Paco Para Galán. nosotros los derechos sociales imprescindibles. Pero bueno, con lo que me ha explicado, ¿quién es su mano derecha realmente? Una cosa es quien aparece en la lista, pero eso no quiere decir que las personas que aparezcan en su lista sean sus personas de confianza, su equipo más íntimo. ¿Quién es su número 2? Su equipo más íntimo. El equipo más íntimo en estos momentos, durante estos 4 años, han sido los 10 concejales que han estado en el Grupo Municipal Socialista.
Yo es que de verdad me creo la democracia y me creo el trabajo en equipo. Y yo soy una persona de trabajar en equipo. Y creo que los concejales, eso sería mejor que se lo preguntaran a ellos, ¿no? Me voy a adelantar, luego si no, nos tomamos una caña y me decís lo contrario. Ya invito yo. Pero evidentemente hay quien ha trabajado en equipo, cada uno desde su área hemos trabajado por hacer una ciudad mejor, más propositiva, más constructiva. Por cierto, se nos achaca que hemos hecho una posición destructiva. Aquí la única posición destructiva que ha existido ha sido la del propio alcalde, que ha dejado de ser alcalde para utilizar la alcaldía. Nosotros hemos hecho una posición muy constructiva, acuerdo por el futuro de Zaragoza, ofrecimos 2 presupuestos para dejar a Vox fuera, porque evidentemente apostamos por la democracia, y que Vox entre en las instituciones es un recorte de derechos absolutamente. Eso lo hemos vivido en estos 4 años y hemos ido trabajando constructivamente. Hemos trabajado desde urbanismo constructivamente, desde servicios públicos, desde servicios sociales, desde Hacienda, desde movilidad. Eso es lo que hemos ido aportando y, por supuesto, cada uno de los concejales, cada una de las concejalas han estado trabajando al pie del cañón y, evidentemente, sintiéndonos muy orgullosos de nuestro trabajo. Por cierto, muchos de ellos repiten, entiendo que es porque, bueno, primero que los han elegido en las asambleas. Eso lo iba a decir, los han elegido. Primero que los han, no me han pillado ayer. Iba a entrar inmediatamente. Los han elegido, le veía ya. Los han elegido en sus asambleas y evidentemente han hecho un gran trabajo y además, mira, aprovecho este foro para felicitarle a todos ellos, a los que se quedan y a los que se van, porque también han realizado un buen trabajo para la ciudad, porque nosotros solo pensamos en los ciudadanos, en la inmensa mayoría. No gobernamos para unos pocos, gobernamos para la ciudad, porque la ciudad, lo más importante, son los barrios donde están los vecinos. Y el programa electoral, está claro que es el programa del Partido Socialista, no hay ninguna duda, pero ¿cuál es su impronta personal? ¿Qué es lo que ha trasladado o ha incorporado como alcaldable a ese programa electoral? Porque habrá señas, lógicamente, de identidad suyas, propias. Por supuesto. ¿Cuáles son? Ese programa electoral nació hace casi 2 años, cuando hicimos una campaña de Zaragoza es mucho más. Ese programa electoral nace porque nos empiezan a decir los vecinos que están abandonados, que su ayuntamiento, que es el escudo social más importante en una ciudad, los tiene abandonados, que nadie trabaja por Oliver, ni por San José, ni por Delicias, ni por Las Fuentes, ni por el Arrabal, ni por la Jota, ni por Miralbueno, que estamos absolutamente olvidados. Y ahí empezamos a trabajar con entidades sociales y con ciudadanos. Hacemos reuniones en los barrios, en los centros cívicos, en los equipamientos, también con las entidades deportivas, con las entidades de discapacidad. Vamos trabajando en las plazas, en las calles. Y ese programa electoral que tenemos en estos momentos es fruto de todas esas reuniones. Por lo tanto, es un programa electoral enraizado absolutamente con los barrios, con las plazas y con las personas. Porque ese es nuestro leitmotiv. Para nosotros lo prioritario es los ciudadanos. Si no pensamos que en el programa electoral el centro de todo ello son los ciudadanos, no tiene ningún sentido trabajar. En ese programa electoral llevamos proyectos muy interesantes, que además creo que la semana que viene ya lo presentaremos. Pero me interesa, le interrumpo, que me detalle, por favor, aquellas cuestiones que considera más propias, sí, más íntimas, mira, más de su equipo, más de usted. Sí, pues hay un programa, como yo vengo de barrios, yo tengo un orgullo de barrio, yo he trabajado toda la vida en el tejido asociativo, para mí esto era prioritario. Tenemos un eje estratégico que son los barrios 10. Queremos que Zaragoza sea una ciudad de barrios policéntricos. ¿Qué significa un barrio policéntrico? Lo que significa es que a 10-15 minutos en el barrio puedas tener todos los equipamientos y poder hacer salones de barrio y recuperar 140.000 metros cuadrados para espacios públicos. Eso es lo que queremos hacer con nuestros barrios policéntricos, porque además así garantizamos que haya menos desplazamientos y favorecemos la descarbonización. Pero no nos conformamos con los barrios policéntricos. Luego queremos que cada barrio tenga una singularidad, dependiendo del perfil de barrio. Por ejemplo, en Torrero va a ser el barrio de la memoria democrática y así, en un equipamiento como la cárcel, vamos a apostar por un archivo, por una exposición, por un espacio para la memoria democrática.
En Las Fuentes tenemos un edificio que es Giesa y ahí vamos a hacer la ciudad de la infancia. ¿Por qué? Porque tenemos en esta ciudad una serie de proyectos y de entidades para trabajar pedagógicamente con los niños y los padres. Y será en la ciudad de la infancia. En la margen izquierda, en el Arrabal, en la gran explanada de la Estación del Norte, vamos a hacer un espacio para los mercados. Y no voy a desvelar muchos más porque lo vamos a ir presentando la próxima semana. Objetivo: espacios para los ciudadanos, que en 10 o 15 minutos en sus barrios puedan tener todos los equipamientos, que nos mezclemos en los salones de la ciudad, que abramos los colegios por la tarde, los colegios de barrio, que jueguen las asociaciones un papel imprescindible en todo este resultado de grandes zonas de relación, pero a la vez que tengamos tránsitos en los distintos barrios y que cada barrio nos ofrezca una singularidad. Zaragoza está llena de singularidades y las conocemos todos perfectamente, que son oportunidades. Queremos que cada barrio tenga esa singularidad. Miren, yo siempre manejo un dato que es que la ciudad de Zaragoza tiene 980 kilómetros cuadrados de territorio. Para que se hagan una idea, Barcelona tiene 98. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? Estamos hablando que tenemos unas oportunidades total. Para empezar, el autoconsumo energético, que era otro de los temas que quería incorporar. Claro que somos capaces de generar autoconsumo energético, por supuesto. Y no solamente eso, sino que tenemos que garantizar que ese consumo energético vaya directamente a los ciudadanos, pero también a las empresas. Porque evidentemente las empresas es una oportunidad y es un servicio si tú le estás planteando que hay un autoconsumo energético. Estamos hablando de que estamos ubicados estratégicamente. Tenemos que aprovechar esa ubicación que tenemos como ciudad. Eso es una oportunidad. En su momento tuvimos una oportunidad que fue Plaza y se trabajó mucho por Plaza y por la logística. Por cierto, el Partido Popular también estaba en contra de Plaza. Ahora dice que cuando trae una empresa la va a llevar a Plaza, ¿verdad? Pero como todo lo hemos hecho en esta ciudad los socialistas, pues evidentemente ahora cualquier fenómeno que aparece o cualquier ocurrencia la llevan a lo que hicimos en su momento. Dicho esto, tenemos oportunidades, los barrios policéntricos, 140.000 metros cuadrados de recuperación de espacios públicos para las personas y todo eso macerado con singularidades en cada uno de los barrios. Está claro que usted cuenta con el respaldo del presidente Lambán, no hay ninguna duda al respecto. Fue una apuesta muy personal también, yo creo, que del propio presidente, si me permite la interpretación. ¿Tiene unido usted su destino político al del presidente Lambán? Yo mi destino político lo tengo unido a los ciudadanos. Mi destino político... Mi destino político lo tengo unido al 28 de mayo, mi destino político lo tengo unido a los 20 días que me quedan, que le garantizo que soy la persona casi más intensa de la ciudad y les voy a contar el proyecto y el modelo de ciudad. Ese es mi destino. ¿Qué es lo que tengo de mis compañeros, tanto de mi compañero secretario general Javier Lambán y Juan Antonio Sánchez Quero? El apoyo. El apoyo porque me conocen y el apoyo porque han confiado en mí y detrás en un equipo que hemos llegado a en donde estamos en la actualidad gracias al trabajo de todos nosotros. Yo, desde luego, no me siento tutelada antes que me lo pregunte. Básicamente... Ya se lo pregunto. ¿Se siente tutelada? Pues mire, no. No, porque mire, yo creo que Pero usted habla frecuentemente, lógicamente, con el presidente. Por supuesto, solo faltaría. Es y que les cuelgan el teléfono y se consultan cuestiones. Han hablado, entiendo que habrán hablado, por ejemplo, sobre el tema Romareda, se me ocurre. Hemos hablado sobre la Romareda y hemos hablado sobre los ciudadanos y hemos hablado sobre que queremos transformar la ciudadanía, la sociedad, la ciudad, y hemos hablado sobre todas las oportunidades que ofrece Zaragoza, Zaragoza para Aragón y Aragón para Zaragoza. Claro que hablamos, cómo no. Y hemos hablado del convenio de PZ con Juan Antonio Sánchez Quero muchas veces, además. Por tanto, claro que hablamos. Pero mire, yo me afilié, es que yo creo que me afilié en el siglo pasado y eso me hace ya pensar que soy muy mayor. Yo fui secretaria general de Juventudes Socialistas de Aragón. Fui miembro de la Ejecutiva de Juventudes Socialistas de España llevando la responsabilidad de empleo y vivienda. He estado en las ejecutivas provinciales y autonómicas. Ahora estoy en el Comité Federal. Llevo 16 años en el ayuntamiento, que es un valor.
Es un valor, desde ser responsable del mejor gobierno que ha tenido esta ciudad hasta de estar en la oposición para tejer un buen proyecto y un buen modelo de ciudad. Es un valor, por supuesto. Criterio creo que tengo. Y evidentemente, dicho todo esto, siempre estoy abierto, y eso lo saben los afiliados que puedan estar aquí, a que cualquier compañero y compañera viene a mi despacho y evidentemente incorporamos las propuestas al proyecto. Yo trabajo en equipo, yo trabajo en coordinación y no le quepa ninguna duda, con Javier Lambán y con Juan Antonio Sánchez Quero y todos sus equipos vamos a hacer el mejor territorio que va a tener este país. Bueno, pues vamos a... Vamos a jugar a imaginar, que, bueno, ya se ve que ganar y gobernar no es lo mismo, en este caso parece que lo digan a Azcón. No es sinónimo, pero vamos a imaginar que tiene usted capacidad para formar gobierno y que lidera esa posible coalición de partidos. ¿Cuáles serían aquellas concejalías a las que no renunciaría, que serían propias? Déjeme seguir un poquito con su reflexión. El alcalde menos votado de la historia de la ciudad en estos momentos es alcalde. Jorge Azcón sacó 8 concejales y bueno, luego la aritmética, ¿verdad?, quiso que Ciudadanos, ahora todos concejales no adscritos, y Vox consiguiera los 16. Lo que pasa es que las matemáticas sirven para todo, también sirven para formar un cuatripartito en el gobierno de Aragón. Ya. Sí, claro que efectivamente hay que pactar. Hay que pactar, por supuesto. Pero lo que no puede decir ahora Jorge Azcón es que gobierne la lista más votada. Lo digo porque tenemos que llamar a Pilar Alegría inmediatamente y que venga a gobernar esta ciudad. Porque la lista más votada fue el PSOE. Por tanto, a partir de ahí, ni Natalia Chueca ni yo vamos a tener la mayoría absoluta. Ninguna de las dos vamos a tener la mayoría absoluta. Yo trabajo para tenerla. No lo descarto, me quedaré cerca, pero no la voy a tener. Y voy a tener que pactar. No nos cabe ninguna duda, vamos a tener que pactar. Y además Aragón es tierra de pactos, eso nos ha dado lecciones Javier Lambán de que es tierra de pactos. Pactaremos, claro que vamos a pactar y pactaremos y el Partido Socialista tiene capacidad de pacto. El Partido Socialista tiene capacidad de pacto por el centro y por la izquierda. Hasta que ha llegado el Partido Popular, hasta que ha llegado Jorge Azcón, ya ha fagocitado todo el centro. Eso es muy malo para esta ciudad, es muy malo para el territorio y es muy malo para este país. Los partidos de centro son importantes y el Partido Socialista ha trabajado siempre, históricamente, con los partidos de centro, pero ha trabajado, ha colaborado, ha habido lealtad, no ha habido sumisión y en ningún caso se ha fagocitado a los partidos. A partir de ahí, gobernaremos. Y usted me preguntaba qué áreas, ¿no?, son imprescindibles. ¿Cuáles son aquellos asuntos que considera que son mollares, estructurantes y que no renunciaría? Vale, hombre, desde luego esto habrá que verlo sentados, cuando pactemos. Yo creo que ahora avanzar según qué cosas es precipitado. Pero bueno, para mí es imprescindible los servicios sociales, los derechos sociales. Para mí eso es fundamental y no es casualidad. El número 2 es una persona de mucho prestigio en esta ciudad, de un gran reconocimiento en el ámbito social y, por tanto, eso será imprescindible. Hombre, evidentemente, también Hacienda es imprescindible, ¿verdad? Y urbanismo también es imprescindible. Todo, bueno, lo iremos... urbanismo también me parece fundamental porque vamos a poner en marcha para la regeneración de los barrios 150 millones de euros en la legislatura para poder pagar esa deuda que tenemos con los barrios y, por lo tanto, habrá que ser muy finos en la parte presupuestaria. También Hacienda es imprescindible. Bueno, nos sentaremos y seguro que llegamos a acuerdos y no habrá ningún problema. Vamos a seguir imaginando, vamos a seguir pensando que efectivamente tiene que formar gobierno, que tiene que buscar una coalición y ahí hay distintas piezas, puede ser CEC, puede ser Podemos, lógicamente, veremos qué ocurre con CHA. Con CEC ustedes no acabaron muy bien cuando Santi Esteve estuvo gobernando. Bueno, nosotros apoyamos a Zaragoza en Común, nosotros no entramos en el gobierno de Zaragoza en Común. Yo prefiero que entren en el gobierno. Que los partidos con los que ¿Le gustaría que entrasen en el gobierno? Yo prefiero que los partidos con los que pactemos entren en el gobierno, porque creo que hay una mayor coordinación, hay sobre todo una estrategia común, una estrategia conjunta. Dicho esto, ya veremos, todo está abierto. Yo lo único que creo que está cerrado es no tanto los pactos, que nosotros lo haremos porque somos capaces, lo único que está cerrado es que el Partido Popular va a pactar con Vox. Eso es lo único que está cerrado en esta ciudad. Y eso lo que quiere decir es un retroceso
en derechos. Eso lo que quiere decir es un retroceso en avances. Eso lo que quiere decir es que no volveremos a aprobar ninguna declaración institucional de la mujer. Eso lo que quiere decir es que el Ayuntamiento de Zaragoza va a dejar de proteger lo más importante, el mejor patrimonio que tenemos, que son los ciudadanos. Y eso es un peligro para esta ciudad. Y eso es lo único que es garantía. Partido Popular, para poder gobernar, tendrá que pactar, si llegan, con Vox. Y eso es un problema para la ciudad. Una cuestión que me preocupa. ¿Cómo se corrige la importante deuda municipal del Ayuntamiento de Zaragoza? ¿Perdona? ¿Cómo se corrige la importante deuda municipal del Ayuntamiento de Zaragoza? Pues es que tenemos una deuda de 500 millones de euros. Efectivamente, muy un importante. 80%. ¿Usted le parece que es importante? Yo creo que es importante. Bueno, pues yo creo que es un 80% de importancia. ¿Es soportable? Mire, en estos momentos el Ayuntamiento de Zaragoza está pagando al año a los bancos, como yo mi hipoteca, pues al Ayuntamiento le toca 50 millones de euros al año. Eso quiere decir que en 10 años no tendríamos deuda. Pagaríamos la deuda. Sí, 50 millones por 10. No, bueno, pues sí, lo está haciendo bien. Me está poniendo mala cara y es que es No. usted de letras. No. Yo permítame, solo pregunto, las caras todas la las llevo cuentas. puesta por la mañana cuando me levanto. Es la que tengo. Desgraciadamente, Bueno, no cambio. Claro, 500 millones, 10 años a 50 millones, pagada la deuda. Hombre, las matemáticas. Sí, aguantan. no le veo que es de letras usted. Sí. Respetable totalmente. No, que le decía que las matemáticas lo aguantan todo también. Bueno, no se crea que lo aguantan todo, las matemáticas. Que va, yo creo que es una de las pocas áreas que aguantan menos. Bueno, pero ¿cómo lo haría? Esto, sí, pero dicho esto, mire, ¿sabe lo que tenemos en estos momentos? Récord de ingresos en la ciudad de Zaragoza. En estos momentos el Partido Popular está ingresando 150 millones más que CEC y 310 millones más que cuando gobernábamos el PSOE en el 2010. Y casualmente esos ingresos tienen que ver con el Gobierno de España, que ha decidido que esta crisis salía apostando por los ayuntamientos, salía apostando por las medidas, salía apostando por las personas con los ERTEs. Tiene que ver con el Gobierno de Aragón, mucho tiene que ver con el Gobierno de Aragón, que tenemos una ley de capitalidad que está pagando al Ayuntamiento de Zaragoza 32,5 millones. Y recuerdo que en los peores momentos, en la peor crisis de esta ciudad, la señora Rudy dejó de pagar las becas y daba 7 millones de euros a la ciudad de Zaragoza. Gracias a todo eso, Jorge Azcón tiene 310 millones más de ingresos que lo que teníamos nosotros. ¿Y qué ha hecho Jorge Azcón? Lejos de hacer un escudo social para garantizar que la ciudadanía, nadie se quedaba atrás, lo que ha hecho es ser la legislatura de menor inversión en esta ciudad. ¿Sabe cuánto estamos invirtiendo al año en esta ciudad? 34 millones de euros al año. ¿Sabe cuánto dinero hay de capacidad de invertir en capítulos 6 y 7? 70 millones. Por lo tanto, además de no ser capaces de invertir ni lo que presupuestan, es decir, yo a eso le llamo ser mal gestor, además no piensan en la ciudad y solo invierten 34 millones. ¿Eso qué quiere decir? Que efectivamente la situación económica del ayuntamiento es muy solvente. Y es solvente además porque no tienen capacidad ni de ejecutar sus propios presupuestos. O sea, la situación económica, me quedo con el titular, la situación económica del ayuntamiento es muy solvente. No, a ver, la situación económica del ayuntamiento es que tenemos un endeudamiento de 80%, 81% por no mentir, pero efectivamente lo que le digo es que esta legislatura el Ayuntamiento de Zaragoza ha recibido muchísimos ingresos del Gobierno de España, del Estado, de las licencias de licio y además esto del tema del gasto social, que decían que nunca se había incorporado tanto gasto social como en esta legislatura, no es verdad. En concreto, el Partido Popular ha incorporado en gasto social 100 millones de euros de un presupuesto de 900 y nosotros en el 2011 incorporamos 122 millones de un presupuesto de 700 millones. O sea, el 11 frente al 17%, 17,5%. ¿Es usted entonces partidaria de endeudarse para invertir, para crecer?
Bueno, vamos a ver. Yo lo que ¿De soy seguir endeudándose para crecer? Lo que le voy a contestar, además, que yo tengo mucho interés en contestar todas las preguntas. Yo no estoy hablando ni estoy buscando un titular de si hay que endeudarse o no. Yo lo que digo es que, para empezar, no hay que subir los impuestos. Por ejemplo, antes de que usted me lo pregunte, no hay que subir los impuestos. ¿Qué es lo que digo? Que estamos en una deuda de un 80% y que pagamos todos los años los 50 millones que tenemos que pagar a los bancos del Ayuntamiento de Zaragoza. Y yo lo que digo es que, por ejemplo, hay que regenerar los barrios. Y nosotros tenemos un proyecto de 150 millones para 4 años, es decir, la mitad del presupuesto del capítulo 6 y 7. Eso estaría presupuestado absolutamente. Y luego lo que digo es que la línea 2 del tranvía tiene que financiarla Europa, y si no, habrá que sacarla a concesión. Pero mientras tanto hay que seguir pagando los servicios públicos. Claro que hay que pagar los servicios públicos, y además los servicios públicos tienen que funcionar, porque son los servicios públicos los que nos igualan a las personas, por eso para nosotros son prioritarias y tienen que estar funcionando. En estos momentos, por uso de autobús, pagamos 6,9 euros. Bueno, 6,9 euros. Por tranvía pagamos 7,9. Y eso hay que pagarlo. No, al contrario, por tranvía pagamos 0,69. Es que es 0,69, perdón. No pasa es nada. 0,69 por tranvía y por nada. autobús 0,79. Hay que pagar los servicios públicos, hay que pagar la limpieza, hay que pagar los gastos corrientes. En estos momentos, endeudar no es lo que nosotros estamos pensando. Nosotros, el proyecto y el programa electoral que tenemos en la actualidad es pagarlo con el dinero del capítulo 6 y 7 de presupuestos, lo referente a las inversiones. En estos momentos, esa es la situación. Hay una cosa en la que está insistiendo permanentemente, que es el tema de los barrios, pero hay un anuncio que realizó hace unos pocos días, la posibilidad de construir 500 nuevas viviendas en la orla este de la ciudad. Todavía hay mucho suelo en la zona sur. ¿No sería quizás más lógico seguir insistiendo en la zona sur de la ciudad, acolmatar esa zona y luego pensar en otras zonas de crecimiento de la ciudad? Mire, en estos momentos tenemos en la ciudad de Zaragoza suelo público para 6.000 viviendas, para poder concentrar 6.000 viviendas en solo suelo público municipal. En estos momentos tenemos una tragedia fundamental, que es que los jóvenes que llegan, los jóvenes que tienen 30 años, solo 3 de cada 10 jóvenes se pueden independizar. Eso quiere decir que o intervenimos las administraciones en el mercado o nuestros jóvenes vamos a tener un bloqueo a la vida adulta total. Y por ello tenemos que intervenir. Y durante estos 4 años no se ha intervenido. Y como no se ha intervenido, si te quieres comprar una vivienda en estos momentos en esta ciudad, la media son 250.000 euros. Y eso no se puede permitir. Tenemos que intervenir. Vamos a intervenir. Y evidentemente creemos que también es un instrumento muy importante para la regeneración de los barrios, que en los suelos de los barrios tradicionales, podamos hacer vivienda. Evidentemente hay que seguir con la fase de Arcosur, pero también es importante para regenerar, igual que el tranvía regenera los barrios, también regenera los barrios el hacer viviendas en los barrios tradicionales. Por ello, para nosotros, las pastillas de los barrios de Valdefierro, que tenemos suelo público, de Oliver, que tenemos suelo público, de Las Fuentes, que tenemos suelo público, de San José en Alumalsa, que tenemos suelo público, alguna pieza en la margen izquierda, para nosotros es fundamental, porque eso hace barrio y eso, sobre todo, garantiza que nuestros jóvenes se pueden quedar en los barrios. Y eso es imprescindible, porque si no, los barrios tradicionales cada día se están envejeciendo más. Y además tenemos muchos equipamientos en los barrios tradicionales que desgraciadamente se están vaciando. Por ejemplo, los colegios. Los colegios públicos, si nos vamos a Las Fuentes, pues evidentemente, como no ha habido un proceso de una apuesta desde la Administración por hacer transformaciones urbanas, pues están quedando vacíos. Y por lo tanto tenemos que jugar la ciudad, hay que jugarla y hay que mezclarla. Hablemos de política nuevamente, estamos hablando de política, pero hablemos de elecciones. ¿Computa en positivo la política nacional de su partido de cara a sus opciones políticas? El presidente Lambán siempre mantiene una atenta equidistancia, si me permite definirlo así, a las políticas que se definen desde Moncloa. ¿Cuál es su planteamiento en este sentido?
Cómo se nota que usted es de letras, porque atenta equidistancia está mejor traído por ahí. Bueno, somos la cuarta ciudad de España y evidentemente nuestra marca es importante a la hora de votar. Yo me imagino que en pueblos más pequeños, donde se conoce más directamente y se roza uno más con el candidato o la candidata, pues la gente piensa en esa persona, ¿no? Para eso tengo aquí expertos que conocéis mejor eso de las localidades y los pueblos más pequeños. En Zaragoza, evidentemente, la marca es importante. Y como yo adoro mi marca y confío en mi marca y mi marca se le va a hacer justicia, estoy convencida que vamos a conseguir llegar al 28 de mayo con esas explicaciones de que menos mal que hemos tenido en el COVID un gobierno socialista, hemos tenido en Europa una sensibilidad donde se ha salvado a las personas, donde se han metido millones de euros por ERTEs, donde se ha trabajado para los ciudadanos y por ello creo que la marca va a llegar el 28 de mayo mejor que nunca. Y eso se va a traducir en las urnas con los ciudadanos. ¿Pero la marca nacional del PSOE o la marca aragonesa del PSOE? Evidentemente, el mejor activo, que era lo siguiente que le iba a contar, que tiene este partido en Aragón, se llama Javier Lambán. Eso es evidente y eso está reconocido absolutamente por toda la ciudadanía. Y de hecho, yo estoy encantada de estar trabajando con él día a día. Estamos trabajando además también en los barrios y queremos trabajar con los ciudadanos y la marca Lambán es una marca en estos momentos espectacular, pero no en Aragón, perdona que lo diga aquí, en España. Es absolutamente reconocida. Por tanto, solo podemos ganar porque tenemos la mejor marca, que es el PSOE, el que salva a las personas, y Javier Lambán, que es garantía de éxito, porque aquí han venido empresas, aquí se está generando empleo, tenemos los mejores datos de empleo, los hemos vivido en los últimos días y por ello tenemos oportunidades de volver a creer en esta ciudad y poder convertirla en esa ciudad moderna, vanguardista que en su momento fue. Es hora de hacerlo, es la hora de los valientes, tenemos que dar un paso adelante. La política es para hacer, para querer, para avanzar, no para parar. Y, por tanto, yo reivindico mi marca de mi partido, mis compañeros y, en este caso, mi secretario general, el presidente del Gobierno de Aragón, que evidentemente estamos todos muy orgullosos del trabajo que se ha hecho. Vamos terminando. Llevamos ya una hora de conversación, pero hay siempre una pregunta que me gusta realizarles a ustedes. Y ya sé que me va a decir, voy a ganar las elecciones, pero en el supuesto de que no gane las elecciones, ¿seguirá en la oposición? Llevo 8 años, quiero decir, no. Seguirá en la oposición. Es más... Mi pregunta es, ¿no renunciará a la vida municipal? Al contrario, si es cuando maduramente, políticamente estoy mejor. Al contrario, mire, yo tengo experiencia de gobierno, tengo experiencia de oposición. Hemos construido un programa, un modelo de ciudad imprescindible, un modelo, yo creo, de verdad. No soy muy objetiva, lógicamente, pero es el mejor proyecto que va a tener esta ciudad y, por tanto, la oposición nos ha sentado muy bien para construir. De hecho, yo a la señora Chueca le garantizo que ella lo que tiene que hacer es irse a la oposición para conocer la ciudad, para construir el modelo. Mira, el otro día me decían unos vecinos, estuve ya antes de ayer en un barrio, y me llamó una vecina muy divertida y me decía, oye, bajó del coche y parecía que estaba en la Gran Manzana. Empezó a mirar así, como diciendo, ostras, ¿esto hay en Zaragoza? Claro, es que en Zaragoza hay viviendas sindicales. En concreto hay 21 grupos de viviendas sindicales, 8.000 viviendas. Más de 20.000 personas trabajan allí. Y hace 10 días aprobamos una ordenanza donde no se puede tender ropa fuera. Pues eso será en su minimundo. En ese mundo que existe, que efectivamente tienen muchos problemas también de humedad, solo pueden tender ropa fuera. Por tanto, bienvenida a conocer la ciudad y en la oposición va a estar muy a gusto y así confeccionará su modelo. Y ya de paso, un cara a cara para hablar de ese modelo de ciudad, me encantaría. También sigamos jugando y si gana, ¿cuál será la primera medida? Pues la primera medida será agradecer a los ciudadanos que hayan confiado en nosotros y que
y la satisfacción de que hemos sabido explicar el modelo. A partir de ahí, nuestra medida será sentarnos a nivel de movilidad con todo el arco de servicios públicos de la movilidad, los taxis, los buses, el tranvía, empezar a desarrollar, empezar a profundizar en los procesos de movilidad. Por otra parte, los barrios, reunirnos con las entidades vecinales, con el tejido asociativo, ir trabajando también con las entidades deportivas, que desgraciadamente a los minoritarios los hemos tenido abandonados. Al final, es imprescindible. A mí no me hablen de baloncesto, que yo soy fanática directamente del baloncesto, de fútbol. Es verdad que esta legislatura hemos hablado bastante. Hay que hablar de otros deportes, hay que hablar de deportes minoritarios que en estos momentos tienen necesidad de servicios. De todo eso iremos hablando también de lo que necesitan los ciudadanos, de la parte social, de la parte de discapacidad, de accesibilidad, y por ello va a ser prioritario ir trabajando en cada una de las áreas. Y, por supuesto, hablar con el presidente, que sin ninguna duda será otra vez, revalidará Javier Lamba en presidencia, y empezar a decir cómo construimos un territorio mejor, utilizando y utilizándonos para que Zaragoza sea ese motor metropolitano, ese motor en Aragón, y aquí en Zaragoza ocurra actividad económica, ocurra empleo y, sobre todo, nos sintamos orgullosos de tener la mejor ciudad de este país. Yo siempre concluyo de la misma manera. Les deseo a todos ustedes suerte, pero también, si me permiten, como ciudadano les exijo responsabilidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti.